Hola, soy Armando Regil Velasco, presidente de I2Co School of Transformative Leadership. Estoy muy contento de poder compartir estos minutos con ustedes para hablar sobre varios temas, pero principalmente un tema que me apasiona, un tema que se ha vuelto, creo, no solamente prioridad por muchas razones, sino que hoy es uno de los caminos que vale la pena explorar precisamente para poder soñar con un futuro distinto y no solamente soñar, sino hacerlo realidad. Hace muchos años yo he sido defensor de los sueños, de siempre animarnos, atrevernos a soñar en grande, porque así lo he hecho en mi vida. Porque he aprendido que muchas de las grandes historias, cuando son grandes y las admiramos, nacieron de pequeños sueños, o de sueños grandes, pero que en su momento quizás parecían inalcanzables, pero como una pequeña semilla. Cuando tenía 19 años escribí mi primer libro, que es precisamente, sobre liderazgo, se llama La Respuesta Eres Tú. Y es un libro en el que quise compartir una serie de experiencias, de anécdotas, de encuentros, de reflexiones, que hasta ese momento me estaban sirviendo mucho. Pero ¿por qué la respuesta eres tú? Porque seguramente muchas veces te has preguntado, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mi entorno, por mi comunidad, por mi ciudad? ¿Qué puedo hacer por mi país o por el mundo? Y el problema es que a veces nos sentimos muy insignificantes porque creemos que estamos limitados, que son tan grandes los problemas que enfrentamos que es muy difícil creer que vamos a poder resolverlos. Y porque hay muchas formas de ver la realidad. Decimos, bueno, yo soy uno de más de 125 millones de habitantes que tiene México, o uno de más de 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta. ¿Qué tanto puedo cambiar, contribuir, aportar? Y la verdad es que mucho más de lo que nos imaginamos. En este libro, justo una de las cosas que explico, y no lo digo yo, lo dice la física, pero retomándolo, es justo en la teoría de sistemas, que dice, vivimos en diferentes sistemas, ¿no?, que van creciendo a nivel de complejidad. Empezando por nuestra familia, es un pequeño sistema, cuando vamos a la escuela, la empresa en la que trabajamos o nuestro propio negocio, la ciudad en la que vivimos o el estado, el país, el mundo, van creciendo el nivel de complejidad de los sistemas. Sin embargo, lo que dice la física es que cuando tú modificas una parte de ese sistema, aunque sea la parte más chiquita, el sistema completo se modifica. Y esto para mí fue muy esperanzador, porque ¿qué significa? Que si nosotros somos parte de ese sistema, por pequeña que seamos, cuando cambias tú, cambia el mundo. De ese tamaño es lo que podemos llegar a lograr. Pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Primero, porque no entendemos que así funciona, pero segundo, porque nos sentimos muy pequeños. La verdad es que nos sentimos pequeños porque no nos conocemos. Y no nos conocemos porque vivimos en un mundo en el que hay tanto ruido y tantas distracciones que normalmente tenemos nuestra mirada puesta en todo lo que pasa allá afuera, en lugar de ver hacia adentro y entender quiénes somos y qué potencial tenemos de llegar a ser lo que soñamos precisamente. No es casualidad, a veces se nos olvida la historia y se nos olvida lo que se ha dicho a lo largo de los siglos, con mucha sabiduría. Lecciones que son vigentes, no importa el momento en el que uno las vea. Y justo hace miles de años, en el templo de Delfos en la antigua Grecia, estaba escrita una máxima, que era, conócete a ti mismo. Por ahí se empieza. Este es un gran momento para poder hacer un alto en el camino y decir, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque ninguna vida es casualidad. Todos estamos aquí por algo y para algo. Por algo se nos dio el don de la vida, que es un regalo extraordinario. Fuimos creados o llamados a existir por amor, con una razón muy concreta. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y parte del objetivo del camino que vamos recorriendo es ir descubriendo ese propósito. Es entender por qué estamos aquí, para qué nacimos, pero para poder llegar a encontrar esas respuestas, tenemos primero que mirar hacia adentro. Y como decía esa máxima, conocernos a nosotros mismos. Una vez que vamos avanzando en ese sentido, no es suficiente conocernos, también hay que amarnos. Porque una de las cualidades, y ahorita que vamos a entrar más al tema del liderazgo, de un líder, es precisamente ese amor propio. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a amar a los demás. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a respetar a los demás.
porque la primera referencia que tenemos es la nuestra. Este amor propio se llama autoestima. La autoestima, ¿por qué quiero hablar de este tema y es tan importante? Porque hoy vivimos en un mundo en el que pareciera que se nos olvida ese valor propio y ese valor de los demás. Y al no reconocerlo, entonces caemos en un error en el que podemos caer además en cualquier tipo de atropello. Cuando tú no te valoras y no te quieres, no permites que otros lo hagan contigo. Y justo hoy, el tema del liderazgo se ha desvirtuado completamente porque hemos perdido la ruta y la brújula, porque difícilmente sabemos quiénes somos, porque difícilmente nos amamos realmente y nos aceptamos como somos. Entonces ahí vamos perdidos tratando de encontrar las respuestas afuera, cuando la mayoría de las respuestas, sobre todo las más importantes, están adentro. Por eso el título de este libro, primer libro que escribí a los 19 años, es La respuesta eres tú. Cada vez que tú te preguntes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo incidir? ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo emprender? Lo que sea, empiezas por ti mismo y por este reconocimiento, que es lo que paso a paso te va a ir llevando hacia donde eventualmente quieres ir. ¿Por qué quiero hablar hoy con ustedes sobre el liderazgo y sobre el liderazgo creativo particularmente? Quiero compartirles una anécdota de algo que para mí fue muy importante y muy revelador. En enero del año 2016 tuve oportunidad de asistir a la reunión anual del World Economic Forum en Davos. Cada año el foro selecciona a 50 jóvenes líderes de todo el mundo para asistir a esta reunión. Y en ese momento, unos meses antes me avisaron, pero un gran sueño que por mucho tiempo tuve se hizo realidad. Y ese sueño fue poder asistir a esa reunión, poder tener la oportunidad de encontrarme con muchos de los líderes que he visto en libros, en videos, en las noticias, incluso en los libros de historia recientes. Y poder tener una conversación y poder no solamente conocer al personaje, sino conocer a la persona que hay detrás de muchas veces el personaje público que conocemos. Pero más allá de las anécdotas personales que pudiera compartirles sobre lo que fue esta experiencia tan bonita y tan reveladora, lo más interesante de la reunión anual en Davos 2016 fue el tema que se puso sobre la mesa. Y fue precisamente la cuarta revolución industrial. El profesor Klaus Schwab, fundador y chairman del World Economic Forum, presentó su libro, The Fourth Industrial Revolution, la cuarta revolución industrial. Y lo que plantea es muy interesante y les voy a decir por qué. Quiero aprovechar, antes de explicar sobre este tema tan apasionante, algo muy importante, lo que siempre he considerado una buena noticia. Y esta buena noticia es que el futuro no está definido. ¿Saben por qué? Porque depende totalmente de nosotros y de las decisiones que tomemos. Después voy a regresar a eso. La cuarta revolución industrial es, por definición, el momento más disruptivo de la historia. La cuarta revolución industrial no es una más. Cuando nos vamos hacia atrás a recordar qué pasó con las primeras tres revoluciones, cuando surge la máquina de vapor y todo lo que esto genera, qué cambios genera para el mundo. Después, cuando aparece la electricidad, en la segunda, y en la tercera, cuando aparece el Internet el siglo pasado. Sin embargo, la cuarta revolución industrial, dice el profesor Klaus Schwab, no es una más, sino es una revolución de revoluciones. Es una revolución digital. En los últimos años hemos visto cómo se han ido formando olas de transformaciones que se han generado a partir de la revolución digital, pero esta cuarta revolución es una revolución de revoluciones porque estas olas se juntan y forman un tsunami. ¿Qué significa un tsunami de tanta disrupción y de tantas transformaciones? Porque hoy justo estamos viviendo el momento de mayores transformaciones y de las más profundas que jamás se hubieran registrado anteriormente. Esta cuarta revolución industrial ya está alterando, para entender de qué estamos hablando, está alterando la forma en que producimos, la forma en que consumimos, la forma cómo nos comunicamos, cómo nos transportamos y también cómo nos relacionamos. Todo está cambiando. Y esta revolución tiene tres características principales. La velocidad. Todo está cambiando a una velocidad brutal. Es difícil a veces asimilar la velocidad de los cambios.
el alcance que estos cambios están teniendo prácticamente en todo y a todos nos alcanzan y nos tocan de muchas formas. Y el impacto que están teniendo es la tercera, en prácticamente todos los sistemas y a todos los niveles. Por eso es tan desafiante el momento que vivimos, porque todo se está alterando. Pero al mismo tiempo, ahí es donde están las mayores oportunidades para nuestra generación. Algo que a mí me pareció muy revelador es cuando el profesor Klaus Schwab les pregunta a los líderes en Davos. Imagínense ustedes estar frente a los líderes más poderosos del planeta, mujeres y hombres que están al frente de las mayores compañías, los grandes creadores de nuestro tiempo. Estaban Bill Gates, estaba Jack Ma de Alibaba, estaba Richard Branson de Virgin, más de 40 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el primer ministro Trudeau de Canadá, el presidente Macri de Argentina, el primer ministro Netanyahu de Israel, etcétera, etcétera. Reyes, príncipes, líderes en las artes, etcétera. Cuando nosotros normalmente tenemos una duda o no sabemos una respuesta, pensamos a quién acudir para que nos resuelva esa duda, porque siempre confiamos en que alguien va a tener la respuesta. Cuando el profesor Klaus Schwab les hace la pregunta interesante a estos líderes, que uno supondría que tienen todas las respuestas, porque les dijo, you are on top of the world, ustedes son líderes cuyas decisiones impactan en millones de seres humanos. La pregunta que les hace el profesor Klaus Schwab es ¿cómo se sienten ante el momento más disruptivo de la historia? Ustedes que están hasta arriba, ustedes que tienen la información, el conocimiento, el poder, los recursos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo creerían que se sienten estos líderes cuando nosotros creemos que tienen todas las respuestas y que siempre son, al final, la última instancia a la que se puede acudir para tratar de encontrar una respuesta a aquello que incluso suene muy complejo? La respuesta que dieron, o la respuesta que engloba las respuestas que se dieron, es bien interesante y muy revelador. Dijeron, estamos abrumados. La palabra clave en inglés es overwhelmed. ¿Por qué están abrumados? Porque como todo está cambiando tan rápido, cada día la incertidumbre es mayor, el nivel de predictibilidad es menor, cada día podemos planear menos porque todo se mueve a una velocidad brutal, pues es muy difícil tener el control de muchas cosas. Incluso ellos que están a ese nivel están abrumados. Pero ¿saben qué? Yo encontré en esa respuesta una gran oportunidad y también una gran noticia. El hecho de ser y de sentirnos vulnerables es extraordinario. Cuando no tenemos todas las respuestas, es un gran momento, porque eso nos obliga a ser humildes y a entender que estamos en un momento en el que tenemos que aprender o reaprender muchas cosas. Quiere decir que el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años, de repente tiene un tope y ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la realidad con otros ojos distintos a como la hemos visto hasta ahora. El hecho de que los líderes digan estamos abrumados significa que verdaderamente esta cuarta revolución industrial significa que estamos viviendo un momento de transición. Estamos viendo y sintiendo, no solamente viendo, sintiendo es una palabra clave. Como mucho de lo que dábamos por hecho, como mucho de lo que funcionaba, está dejando de funcionar. Muchas de las herramientas que aprendimos en la escuela o que utilizábamos para resolver comúnmente problemas se están volviendo obsoletas. ¿Y eso qué significa? Que estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad de reinventarnos, en el que si muchas de las respuestas ya no las encontramos en las preguntas de siempre, es momento de hacernos otras preguntas, probablemente preguntas más grandes y mucho más profundas a las que hasta ahora hemos hecho. Que si las herramientas con las que resolvíamos los problemas ya no son suficientes porque se volvieron obsoletas, es momento de generar nuevas herramientas. Básicamente este es un momento para abrirnos a la creatividad. Se habla de innovación, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Por eso quise desde el principio decirles liderazgo creativo. Fíjense, no es casualidad que uno de los intelectos más grandes que ha habido en la historia,
uno de los IQs más altos que ha habido, que es el de Albert Einstein, él dijera, fíjense qué bonito es esto, hablando de la importancia de ver hoy la realidad con otros ojos y de abrirnos a la imaginación, aunque a veces nos cuesta mucho trabajo, creemos que eso es un tema de niños o de otra generación. Decía Einstein, la lógica te lleva de A a B, y ahí estamos, y ahí queremos vivir, y ahí queremos resolver la mayoría de nuestros problemas. La lógica, la razón, la lógica, la razón. Lo que se ve, lo que se mide, lo que se controla, ya no es suficiente. Decía Einstein, la lógica te lleva de A a B, pero la imaginación te lleva a todas partes. ¿Por qué nos limitamos a la razón y a la lógica? Cuando el universo es tan grande y tan extraordinario como para abrirnos y explorar n número de posibilidades que hoy por hoy todavía no alcanzamos a ver. Pero justo no las alcanzamos a ver porque hemos crecido bajo un paradigma que nos ha hecho ver la realidad de manera muy limitada. Ahorita voy a explicar de manera muy concreta a qué me refiero y cómo podemos dar ese paso hacia allá. Y también decía Einstein algo muy cierto y muy profundo. En tiempos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. El problema es que a veces vivimos atados a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos y a lo que creemos que es y que va a ser de la misma manera siempre. Y entonces estamos limitados. Dicho de otra manera, estamos muy cómodos en nuestra zona de confort. Pero esta realidad nos está obligando y nos está empujando a ver mucho más allá. No puede en la vida haber crecimiento ni aprendizaje si no salimos de nuestra zona de confort. Es uno de los primeros pasos para poder explorar otra realidad, es salirnos de donde hoy estamos tan cómodos. No es fácil porque la inercia nos regresa constantemente, porque es lo que conocemos, porque es lo que dominamos, y digo dominamos entre comillas, porque en realidad no dominamos nada, o lo que creemos que controlamos, pero ahí es donde queremos estar. Hoy es un gran momento para salirnos de nuestra zona de confort. Y déjenme decirles algo, me estoy acordando de un libro que leí que me gustó mucho, de un querido amigo, Steve Forbes. Él ha escrito muchos libros muy buenos, por aquí atrás debe estar este libro del que les voy a hablar, se llama Power, Ambition and Glory. Steve Forbes en este libro hace un recuento de los grandes líderes en 2000 años de historia y empieza a ver qué ha pasado con ellos en diferentes momentos, quiénes son, qué han hecho, a qué se enfrentaron, qué tipo de desafíos, obviamente en contextos muy diferentes. Pero lo interesante, lo que quiero compartirles por lo que estoy diciendo es, ¿cuál fue el común denominador de estos grandes líderes en 2000 años de historia? A pesar de las diferencias en el momento que vivieron, en las circunstancias, lo que ustedes quieran. Que esta es la lección que vale la pena aprender. El común denominador de estos grandes líderes fue que se atrevieron a desafiar el pensamiento convencional de su época. Fíjense, clave, se atrevieron, la palabra atreverse, número uno, a desafiar. No estamos acostumbrados porque para desafiarse y para atreverse y para desafiar, hay que tener valor. Y muchas veces lo primero que nos falta en la vida es el valor. Y no lo tenemos porque no nos conocemos y porque no nos queremos, que era lo que decía hace un momento. Pero bueno, todo va ligado. Atreverse a desafiar el pensamiento convencional requiere de mucho valor y requiere de tener este espíritu y estas ganas de explorar. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque justo si estamos hablando que no puede haber crecimiento ni aprendizaje si no salimos de nuestra zona de confort, es una gran oportunidad atrevernos a salir de ahí para desafiar ese pensamiento. Ahora, ¿qué significa el pensamiento convencional? Quiere decir que vivimos en una realidad a veces tan cínica que una y otra vez nos repite, no lo hagas, no lo intentes, esto nunca va a cambiar, esto no va a ser de otra manera, así ha sido, así funciona el sistema, lo que ustedes quieran. La gran noticia es que por supuesto que todo puede suceder cuando nosotros decidimos que sea distinto. Cuando tienes el valor y te atreves a desafiar esos nos, que es el pensamiento convencional, entonces sobresales y logras hacer posible lo que muchos incluso creyeron imposible por mucho tiempo. Por eso es importante hablar de esto. Pero regreso al punto en el que hoy estamos ante esta realidad de tantas oportunidades. Cuando decía que estamos viviendo un momento de transición, porque esta cuarta revolución está acelerando a través de la tecnología muchas cosas, si se fijan, hoy estamos viendo algo bien interesante.
Por una parte hay un sistema que tiene síntomas, yo diría casi inminentes, de un colapso. Hay un sistema que se está desquebrajando. Y que al hablar de que estamos en un periodo de transición es porque justo estamos ante un momento en el que algo nuevo está naciendo. La naturaleza nos enseña entre tantas cosas que cuando algo muere es porque algo está naciendo. Y estamos en esa transición. Pero ¿qué está pasando exactamente en esa transición? ¿O cómo la aceleramos? ¿O cómo aprovechamos el momento que vivimos y a partir de eso hacemos algo diferente que nos llene a nosotros de mayor satisfacción y que verdaderamente nos haga ser felices porque conectamos con nuestro propósito y además nos permita conectar con una posibilidad mayor de un futuro que nos está esperando? Antes de explicar esta transición, me acuerdo de las palabras de un profesor de MIT que dice: hay dos formas de aprender. Una es con base en las experiencias del pasado, que es lo que hacen todas las escuelas y todas las universidades, y nuestra mente pareciera que está programada para ver siempre hacia atrás y tomar referencia de lo que ya pasó y a partir de eso tratar de sacar ciertas conclusiones y lecciones. Esa es la forma de aprender con base en las experiencias del pasado. Y la segunda forma es aprender con base en las posibilidades de un futuro emergente. ¿Qué significa eso? Creando el futuro. Hoy estamos ante un gran momento en el que tenemos que abrirnos a aprender con base en las posibilidades de un futuro emergente. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos que conectar con lo que podemos llegar a ser. Este mismo profesor de MIT dice: los grandes problemas en el mundo, los problemas del tamaño que quieran, pequeños, medianos, grandes, a los que nos enfrentamos en diferentes momentos de la vida, se pueden explicar o entender a partir de tres grandes niveles de desconexión. Estamos desconectados de la naturaleza y eso se puede entender de muchas formas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos estamos metiendo a la boca? ¿Cómo nos estamos alimentando? La desconexión de la naturaleza quiere decir que nosotros mismos fuimos creados para lo natural. Y entre más porquerías nos comemos, más hormonas, más químicos, más de todo, eso altera nuestro organismo. Y hay una relación muy clara entre alimentación, emociones y enfermedades. Vivimos en un mundo cada día más enfermo. Entendemos que está en nuestras manos la primera decisión de qué me como, qué me llevo a la boca, qué veo, en qué entorno estoy viviendo. Entre más alejados estemos de la naturaleza, mucho más enfermos vamos a estar. Y además, ¿cómo estamos tratando al medio ambiente? O sea, no hay esa conciencia de que vivimos en un mundo, lo que el Papa Francisco describió en su encíclica Laudato Si, nuestra casa común. Estamos deteriorando nuestra casa común. Y si llega un momento en el que ya el daño es mayor a nuestra casa, pues ¿en dónde vamos a vivir? O la pregunta es ¿cómo vamos a sobrevivir si seguimos lastimando de la forma en la que lo hacemos al planeta? Hemos perdido esa conciencia. 1, estamos desconectados de la naturaleza. 2, estamos desconectados entre nosotros, porque finalmente vivimos en un mundo hiperconectado a través de la tecnología, pero cada día estamos más desconectados unos de otros. A veces llegamos a una reunión o estamos entre familia o entre amigos y cada quien está metido en el teléfono. Es una maravilla la herramienta que tenemos hoy a nuestro alcance o las herramientas, pero eso no puede sustituir lo que significa estar uno a uno, cara a cara. ¿Saben por qué? Porque hablando de liderazgo, una de las razones por las que los líderes han desconectado a todos los niveles es porque se ha perdido la empatía de unos con otros, y esa empatía se ha perdido en primer lugar porque nos hemos dejado de ver a los ojos. Cuando nosotros desconectamos y ni siquiera somos capaces de vernos a los ojos y de reconocernos, perdemos toda la sensibilidad y entonces no entendemos que cuando yo te lastimo a ti, me lastimo a mí. Y que cuando yo hago algo que te beneficia, yo recibo ese beneficio. Esa desconexión unos con otros nos está perdiendo y nos está llevando a un nivel de egoísmo exacerbado en donde hacemos y dejamos de hacer sin pensar lo que afectamos a los demás y en última instancia o en primera instancia el daño que nos estamos haciendo a nosotros. Segundo nivel de desconexión, estamos desconectados entre nosotros. Y el tercer nivel de desconexión es que estamos desconectados de nosotros mismos, que es gravísimo. Estamos desconectados de nuestra propia esencia
para quienes creemos estamos desconectados de Dios, de un ser supremo, del universo, lo que ustedes quieran. Y esa desconexión además implica una desconexión entre lo que somos hoy y lo que podemos llegar a ser mañana. Por eso nos cuesta tanto trabajo a veces soñar con un futuro mejor y ver las posibilidades de un futuro emergente, que es la segunda forma de aprender de la que me refería hace un momento. Por lo tanto, uno de los principales retos del liderazgo hoy, de cualquiera de nosotros, que quiere vivir de otra forma, que quiere aportarle mucho más a su entorno, a su comunidad, el primer gran reto, o uno de los primeros, es cómo reconectamos a los tres niveles, con la naturaleza, entre nosotros y con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, que es una reconexión con nuestros mayores sueños, que es una reconexión con lo que podemos llegar a ser. Porque cuando reconectamos con nuestros sueños, es reconectar con todas nuestras posibilidades hacia el futuro. Ahora, lo voy a explicar de una manera muy aterrizada. Decía que estamos viviendo un momento de transición. Esa transición, me refería hace un momento, viendo un sistema que se está prácticamente colapsando. ¿Saben por qué se está colapsando? Porque es un sistema que se ha sostenido durante mucho tiempo en el ego, en nuestro propio egoísmo. Eso quiere decir que ha sido un sistema en el que hemos pensado primero yo, después yo, al final yo, y nos hemos olvidado de los demás, nos hemos olvidado de esas otras conexiones a nuestro alrededor. La transición es hacia un nuevo sistema o ecosistema, en donde todos tendremos que reconocer que estamos conectados y que cada uno tiene algo muy importante que aportar. Cada uno desde su habilidad, desde su capacidad, desde sus talentos. Y este no es un tema de cuántos años tienes, o de qué tienes o no tienes, o de qué estudiaste o no estudiaste, o de cuánto ganas o no ganas. Este es un tema personal de decisión. Muchas veces el problema en la vida es que no hacemos lo que tenemos que hacer o podemos hacer porque nos gusta ser víctimas y estamos atorados. Pero este es un momento para reconocer que no somos víctimas de nuestras condiciones, sino de nuestras decisiones. Y que no importa en dónde nacimos, siempre podemos aspirar a una vida mejor si decidimos hacer algo distinto. ¿Cómo explicar esta parte? ¿Y por qué hablaba de la imaginación? ¿Y por qué decía que la razón tiene un límite? Al hablar de liderazgo creativo, lo que quiero decir es que estamos en un momento en el que tenemos que replantear todo el concepto de liderazgo. ¿Saben por qué? El liderazgo, como lo entendíamos o lo entendemos, se ha desvirtuado completamente. Hoy sentimos que los líderes cada vez conectan menos con la gente. Hay una desconfianza profunda hacia ellos, hacia los líderes actuales a diferentes niveles, en diferentes ámbitos, hacia las instituciones que representan o deberían representar. Y la razón es porque el liderazgo se desvirtuó cuando en origen o en esencia era y tiene que ser una expresión de humildad y de amor, porque el líder es el que sirve a otros y el que vive para otros, obviamente estando bien él o ella misma, pero siempre pensando en los demás. Eso se ha desvirtuado completamente y esa expresión de humildad y de amor incondicional, que es en esencia el liderazgo, se desvirtuó y se convirtió en una expresión de vanidad, de ego y de soberbia. Y llegamos a un punto en el que los líderes solamente se preocupan por ellos mismos, por sus amigos, por su familia, por su riqueza, por su prestigio, por su patrimonio, por ellos y seguir acumulando y acumulando. Por eso el sistema está como está, porque esa expresión llevada a un nivel muy alto está haciendo que cada vez las cosas funcionen menos, que cada vez la gente sienta más coraje, más frustración, más desconfianza, y no entendemos cómo llegamos a resolver eso que parece que ya se nos salió de las manos. Para volver al origen del liderazgo tenemos que entender cómo fuimos creados y cómo funcionamos, incluso biológicamente. Y esto me lleva otra vez a lo que decíamos hace un momento de por qué la respuesta eres tú y por qué todo empieza por conocernos a nosotros mismos. Seguramente ustedes han visto en algún momento una fotografía del cerebro. El cerebro tiene dos partes, está partido, hay dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. La forma en la que hemos vivido, en la que hemos crecido,
en la que hemos aprendido nos ha empujado a utilizar de manera predominante el hemisferio izquierdo. El modelo educativo, que por cierto se está agotando, porque precisamente nos enseña cosas que ya no nos sirven para enfrentar la realidad. ¿Por qué? Porque es un modelo que se sostiene predominantemente en el hemisferio izquierdo, que es la razón, que es todo el pensamiento lineal, numérico, la memoria. Ese es el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que se asocia con la creatividad, con nuestra parte artística, con la imaginación. De manera muy concreta, un ejemplo muy claro, cuando vemos a un ingeniero, decimos, utiliza de forma predominante el hemisferio izquierdo. Cuando vemos a un artista, utiliza de manera predominante el hemisferio derecho. Explicado de otra manera más concreta, el hemisferio izquierdo es el que nos conecta con todo el mundo de lo tangible, lo que todos nuestros sentidos perciben, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, palpamos o degustamos. Ese es el hemisferio izquierdo. Por eso es más fácil reconocerlo. El hemisferio derecho es el que nos conecta con el mundo de lo no visible. Por eso es más abstracto y a veces más difícil de entender. Cuando los líderes en Davos dicen que se sienten abrumados, o cuando tú de repente sientes que no logras resolver los problemas a los que te enfrentas, que de repente lo que aprendiste ya no te sirve, que las herramientas se quedaron cortas, la explicación a esto es que seguimos usando el hemisferio izquierdo y eso ya tuvo un tope y un límite. Hasta ahí, de alguna manera. La pregunta es, ¿por qué no nos abrimos a explorar mucho más la parte del hemisferio derecho, donde está esa capacidad de imaginar, de soñar, de conectar con lo que no ha sido, pero puede ser? Decía George Bernard Shaw, hay hombres y mujeres que ven el mundo como es y se preguntan por qué. Y ahí están, y ahí se quedan. Sin embargo, hay otros que ven el mundo que no ha sido y se preguntan por qué no. Cuando nosotros nos preguntamos por qué no, es cuando la creatividad empieza exponencialmente a abrirse y a explorar nuevas posibilidades. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, antes de existir, pasó por la mente de alguien. Fue la idea de alguien. A alguien se le ocurrió. Y de ser una idea, se convirtió en realidad. Lo que les quiero decir, que era lo que mencionaba hace un momento, retomando las palabras de Einstein, es que si la lógica nos lleva de A a B, pero ya sabemos hasta dónde llegamos, la imaginación nos lleva a todas partes. ¿Por qué no nos abrimos hoy a esa imaginación? Dicho de otra manera, si hoy los problemas a los que nos enfrentamos ya no los podemos resolver como los hemos resuelto hasta hace poco, pues es momento de abrirnos a otra posibilidad. ¿Estás de acuerdo? Por eso, hablar de liderazgo creativo se vuelve una urgencia. Hablar de explorar otras posibilidades. Voy a decir otra cosa sobre esto muy importante. Nosotros tenemos, en general, una mirada parcial de la realidad. ¿Qué significa esto? Hemos utilizado de manera predominante el hemisferio izquierdo. Ya lo expliqué. ¿A qué me refiero? Pero si a eso le sumamos que tenemos miedos, prejuicios, que etiquetamos a la gente, que traemos una serie de ideas preconcebidas en la cabeza que a cada rato salen y nos impiden imaginar otras posibilidades, porque así funcionamos, en realidad eso explica por qué tenemos una mirada tan parcial de la realidad. Es como si estuviéramos viendo así, 180 grados la realidad. Esa es la razón por la que no entendemos que todo está conectado y que todo está sucediendo simultáneamente, porque creemos que todo sucede de manera lineal. ¿A dónde voy con todo esto? Y esta es una buena noticia, y es algo que cuando yo lo entendí, la verdad me entusiasmó y encontré muchas posibilidades, y por eso se los quiero compartir. Lo que la mente divide, los dos hemisferios en el cerebro separados arriba, bajan, se cruzan el corazón. Lo que la mente divide, el corazón lo une. ¿Qué significa? Que si desde la razón tenemos una mirada parcial de la realidad por la forma en que funcionan los dos hemisferios, cuando nosotros nos movemos de aquí a aquí, en el corazón es donde logramos tener una mirada periférica de 360 grados. Hoy la realidad de esta cuarta revolución industrial, tan disruptiva, de tantas transformaciones,
nos está obligando y empujando a emprender quizás el viaje más largo de nuestra vida. Ya no es ir a China o a la Luna o a Marte, que ya hay quien está hablando en un futuro cercano de esa posibilidad. Yo digo que el mayor viaje de nuestras vidas es ir de aquí a aquí, porque nos puede tomar muchos años entender esto. Pero cuando llegamos aquí, todo cambia, porque entendemos la realidad con otros ojos. Por eso hemos escuchado muchas veces frases como que el corazón entiende muchas veces lo que la razón ya no alcanza a entender, porque el corazón está sumando o está multiplicando las posibilidades de los dos hemisferios juntos, combinados, este y este. Hemos crecido bajo un paradigma que nos dice esto o esto. Entonces tendemos a dividir y a separar. El corazón une y dice esto más esto. Hoy vivimos ante una realidad en la que nos toca sumar, en la que más allá de buscar qué nos divide, lo que habría que buscar es qué nos une, porque lo que nos une es lo que nos hace parte. Pero vamos caminando por la vida, separando, etiquetando, dividiendo, y desde ahí no podemos cambiar nada, desde ahí no podemos crear nada. La única creación consciente es la que se da aquí abajo. Por eso hoy estamos ante esta posibilidad de hacer ese cambio de mirada para que en lugar de ver hacia afuera solamente y decir me frustro y me enojo y me muero de miedo porque no encuentro allá afuera las respuestas que estoy buscando, hay que invertir esa mirada y ver hacia adentro. Y desde adentro, conectando con los dos hemisferios, entender todas las posibilidades latentes a las que nos estamos enfrentando para construir, para colaborar, para cooperar de una manera diferente y que eso nos lleve eventualmente a co-crear una realidad diferente. Ese es el liderazgo creativo. El liderazgo tradicional ya se quedó obsoleto, ya llegó a un tope y a un límite. Hoy es el momento de abrirnos a nuevas posibilidades y explorar. Esta palabra es muy importante, abrirnos, tener una mentalidad de explorador, tener esa inquietud por conocer otras formas, otras realidades, otras posibilidades desde las cuales podamos construir. Y muchas veces la forma en la que llegamos hacia allá es reconectando con otras personas, porque cada persona es un mundo y cuando tú te abres a ese mundo y encuentras en esa persona algo de gran valor, esa persona al poder transmitirte lo que es, lo que conoce, lo que ha vivido, en ese mundo encuentras muchas de esas posibilidades. Pero hoy el egoísmo nos ha orillado a vivir separados, a decir sí estamos conectados en las redes sociales y en el teléfono, pero en realidad, ¿qué tanta empatía hemos perdido unos con otros? ¿Y qué tan separados estamos? Si estuviéramos unidos, allá afuera estaríamos viendo otra realidad muy distinta. Los políticos son expertos en separar y en dividir porque eso a ellos los hace ganar. Hemos caído en muchas trampas a lo largo del camino y les seguimos permitiendo que esto suceda, pero hoy estamos llegando en el mundo a un punto crítico en el que si seguimos cayendo y repitiendo esos patrones y caemos en ese juego perverso, no vamos a llegar a ningún lado. Por otro lado, cuando entendemos la realidad con estos ojos diferentes, nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer de una manera extraordinaria. En una ocasión, platicando con el profesor Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, que es quien fundó el Grameen Bank en Bangladesh, decía, estaba frente a un grupo de jóvenes, y no voy a limitar este comentario a una generación o a un grupo de una edad determinada, sino es algo que aplica para todos. Decía el profesor Mohamed Yunus, ustedes son la generación más rica en la historia de la humanidad. Y digo, no ustedes, nosotros, jóvenes o cierto rango de edad, sino todos los que hoy vivimos en este momento de la historia, somos la generación o el grupo de la humanidad más rico en la historia. ¿Por qué? Hay quien dirá, no es cierto, eso es mentira. No se refería a que tengamos más dinero en nuestra cartera o en la cuenta de banco, no. Se refiere a que somos la generación más rica, que hoy contamos con una serie de herramientas, de instrumentos, de tecnologías que nos permiten soñar lo que antes era imposible. Piénsenlo de esta manera. Hoy nosotros damos por hecho muchas cosas. Cuando vamos y nos paramos frente a una catedral, frente a una iglesia de aquellas que tardaban 100 o más de 100 años en construir. Cuando llegamos y prendemos la luz, porque es muy fácil y damos por hecho. Porque llegamos y nos conectamos a una red de Wi-Fi, lo que ustedes quieran, lo damos por hecho. Sin embargo, ¿cuántas generaciones tuvieron que pasar para que llegáramos a este momento? Y todo lo que damos por hecho sucediera. Ya lo decía hace un momento, todo antes de existir allá afuera pasó por la mente de alguien.
Mi punto con este comentario es que si hoy nosotros somos herederos de todo lo que tenemos y generaciones antes de nosotros fueron capaces de imaginar, de soñar, de emprender, de crear, de innovar a su manera, con las limitaciones propias de aquel momento, pero lo hicieron y demostraron que sí se podía. ¿Quiénes somos nosotros para hoy darnos el lujo de decir que no se puede? ¿Quiénes somos nosotros para decir, ya me cansé, ya lo intenté, no lo logré, no se pudo, era muy difícil? Cuando tomamos conciencia del momento que vivimos y de lo que hemos heredado y de las posibilidades, además, no solamente hacia atrás, sino del futuro emergente, yo creo que ninguno de nosotros estamos en condiciones de vernos al espejo y decir que algo es difícil, porque ya nos han demostrado que se puede y se puede de muchas maneras. Hoy estamos en posibilidades de aprovechar todo lo que hoy está en nuestras manos para ver el futuro con mucha esperanza y para decidir que estamos listos para emprender una nueva realidad. Esta cuarta revolución nos tiene que llevar a co-crear una realidad mucho más humana, de mucho mayor empatía, de mucho mayor cuidado a nuestro medio ambiente, para que eso nos permita sobrevivir de manera inmediata y poder heredar a próximas generaciones un mundo mucho mejor al que nosotros encontramos. Pero insisto, en que si muchas de las formas que hemos intentado se han agotado, por eso el liderazgo creativo es nuestra mayor oportunidad. La innovación, que es consecuencia de vivir y de ejercer esta nueva forma de liderazgo creativo, es esa capacidad también de imaginar cosas totalmente distintas, pero que no significan a veces inventar el hilo negro, porque hay gente que cuando oye innovación se abruma y se asusta y dice, bueno, es muy complicado. Muchas veces basta entender la realidad y abrirnos completamente para, haciendo nuevas combinaciones, poder generar innovación. Una de las razones por las que a veces no llegamos a innovar, siendo que es hoy lo único que nos puede salvar de muchas cosas y nos puede permitir, como empresarios pequeños, medianos, grandes, como creativos, creadores, como lo que quiera que hagamos, seguir navegando en este mar de incertidumbre, para poder innovar y llegar a movernos hacia allá. Una de las cosas principales, y voy a volver a algo muy básico probablemente, pero es importante decirlo, es aprender a estar presentes. Muchas veces estamos físicamente en un lugar, pero nuestra mente está completamente en otro. Por eso hay conceptos que han tomado tanta fuerza, que están vinculados al liderazgo y a la conciencia, como mindfulness en inglés, ¿no? Como todo el tema de quienes meditan o quienes buscan a través de diferentes prácticas aprender a estar mucho más presentes para conectar. Estar presente significa no solamente estar físicamente en un lugar, sino poder conectar con las posibilidades de este momento en el aquí y el ahora. ¿Cómo? Haciendo consciente que veo, que escucho, que siento, que huelo, que percibo en tiempo real. Cuando nosotros vamos educando a nuestra mente a vivir el momento en tiempo presente, eso nos permite ver la realidad de una manera distinta y nos permite conectar con todas las posibilidades que están sucediendo de manera simultánea en el aquí y en el ahora. Ven pasar las oportunidades y no las aprovechan, o ni siquiera las ven pasar aunque estén cerca, porque están en otro lado, porque no están presentes, porque están ausentes, y el hecho de estar ausente nos vuelve mucho más vulnerables, además, a la manipulación a la que otros quieren. ¿Por qué? Porque en cualquier momento saben por dónde nos pueden, ¿no?, manejar. Siempre he creído que la libertad es una de las mayores causas por las que vale la pena aventurar la vida. Así lo he hecho hace más de 10 años cuando fundamos un think tank que se llama IPA, Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora. Y justo me acuerdo mucho de aquella frase del Quijote que dice, cuando le dice a Sancho Panza, Sancho, la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Fíjense qué bonito. Se puede y se debe aventurar la vida. La pregunta es, ¿a qué nos estamos aventurando? Hablábamos de salir de nuestra zona de confort. Aventurar la vida por una causa más grande que nosotros es lo que nos va a permitir vivir siempre con sentido y con propósito. Pero hoy estamos en un punto en el que podemos ir un paso más allá y pensar cuál es esa causa que a mí me mueve, con la que conecto
que puede convertirse en esa inspiración para que todos los días yo tenga un propósito y una razón de levantarme de la cama y de hacer algo valioso con mi vida. Vivir por una causa. Para mí la libertad ha sido esa causa hace muchos años, porque sin libertad no tenemos nada. La libertad es esa capacidad que tenemos de decidir y de elegir quién quiero ser, qué quiero hacer, qué quiero tener y estar en condiciones de lograrlo. A mí me duele mucho que vivimos en un país en donde por diferentes circunstancias hay millones de mexicanos, no son miles, son millones, que no pueden elegir quién quieren ser, qué quieren hacer y qué quieren tener, porque no tienen alternativa, porque la pobreza no les permite ver más allá de cómo sobrevivo día a día, qué como y qué le doy a mi familia. Tenemos una deuda pendiente muy grande con muchísimos mexicanos. Por eso la libertad es una causa tan importante y tan grande que no solamente nos toca a nosotros, sino que toca a millones. Y mientras no nos preocupemos por defenderla y no la valoremos y no la cuestionemos, siempre va a estar en riesgo. Y el mayor riesgo para la libertad es la concentración de poder. Cuando el poder se concentra en unas cuantas manos, la libertad está en riesgo. ¿Saben por qué? Porque si a eso le agregamos que no estamos presentes, que no somos conscientes, que no estamos en el aquí y el ahora, que no valoramos y cuestionamos esa libertad, cuando no lo hacemos, lo que permitimos es que alguien más decida por nosotros y no precisamente lo que a nosotros más nos conviene. Hoy estamos en un punto en el que la libertad para mí se liga fuertemente al liderazgo, porque si no la defendemos, vamos a estar siempre manipulados y vamos a estar siempre a expensas de que otros decidan por nosotros. Y va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir esos pasos hacia lo que hemos hablado para lograr la vida que queremos, para hacer realidad esos sueños, para transformar nuestra vida y transformar el entorno en el que vivimos y eventualmente transformar este país, un país tan extraordinario como México. Vivir por una causa es algo que nos tiene que mover. Lo primero es, ¿cuál es esa causa que a mí me motiva? Tengo una amiga que quiero mucho, que fue una de las primeras inspiraciones para poder crear el instituto que fundamos en 2008, que es Carolina Bolívar. Y ella me decía algo que quiero compartir también hoy con ustedes. Dice, mira, cuando yo era joven, mi sueño era ser novelista. Siempre le gustó imaginar historias, personajes, escribir, contar esas historias. Sin embargo, la vida de pronto nos va llevando por otros caminos. Cuando estamos abiertos, cuando estamos presentes y vamos fluyendo, también vale la pena abrirse y explorar. Porque aunque uno tiene una meta muy clara, de pronto vale la pena ver qué nos va presentando la vida todos los días. Dice Carolina, y la vida me fue llevando por otros caminos, ¿y qué crees? Que al final no fui novelista, pero pasó algo todavía mucho más interesante y mucho más apasionante. ¿Por qué? Y aquí viene parte de la clave. Porque decidí abrazar una gran causa, que fue también precisamente la libertad. Cuando tú vives por una causa mucho más grande que tú, la magia sucede en tu vida. Dice, entonces cuando yo abrazo una causa más grande que es la libertad, ya no fui novelista, pero pasó algo más interesante y más apasionante. Mi vida se convirtió en una novela. Cuando yo escuché eso dije, ¿qué se sentirá que tu vida se convierte en una novela? Y saben una cosa, es increíble porque no hay un día igual a otro. Cuando tú vas abierto y explorando, pero hay algo grande que te mueve, todos los días son diferentes. Y en una novela no todo es color de rosa. En una novela hay momentos y hay episodios de suspenso, de drama, de terror, de acción, hay alegrías, hay penas, pero esa es la vida. Y al final vale la pena vivirla con toda la pasión y la intensidad, porque la novela, finalmente no sabes dónde va a acabar la novela, pero cada parte del proceso, cada capítulo, cada episodio vale la pena vivirlo, porque a veces hemos creído que el éxito está en llegar a la cima o a la meta, y no es cierto. No sabemos si vamos a llegar o cómo vamos a llegar o a qué meta vamos a llegar. El éxito está en vivir y disfrutar cada etapa del proceso, cada paso que damos. Cuando nos caemos y nos levantamos. Nadie dijo que la vida fuera una receta, el éxito, todo es fácil, todo es bonito. No es cierto. Cuando yo escribo este primer libro, el de La Respuesta Eres Tú, uno de los personajes que quiso hablar sobre el fracaso fue Colin Powell, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, a quien yo admiro mucho, un gran general, después convertido en secretario de Estado. Y él decía, a mí me gusta hablar con los jóvenes, no solamente de éxito, porque cuando
conoce a una persona de éxito, siempre le preguntamos, ¿y cómo llegaste? ¿Y qué hiciste? No, dice, a mí me gusta hablar también del fracaso, porque el fracaso no es algo que estemos buscando o deseando, pero es algo inevitable que sucede en la vida. Nos caemos, nos resbalamos, nos volvemos a caer, qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque como decía al principio, el ser vulnerables nos hace humildes, y el ser humildes nos permite conectar cuando a veces ya se nos olvidó quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, para reconectar con ese propósito y con los demás. Entonces, hablar de fracaso también es importante porque es lo que nos permite entender que la vida tiene altibajos, pero que depende de la... Aunque hay cosas que no puedes cambiar directamente, pero sí puedes elegir con qué actitud lo enfrentas, cómo te levantas y cómo te repones. Y una palabra clave en nuestro tiempo, no es una palabra, es un concepto muy importante y que nos puede dar mucha fuerza para poder siempre enfrentar lo que venga a pesar de las caídas, es la resiliencia. Resiliencia es muy importante entenderla porque esa capacidad de reponernos ante el dolor, ante los golpes, ante las caídas, es como una esponja que la apachurras, pero que automáticamente regresa de su estado natural, a su forma. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad. Entonces, importante hablar del fracaso, pero vuelvo a lo mismo. Cuando tú vives por una causa más grande que tú mismo, tu vida se convierte en una novela. Y yo creo que vale la pena. Vale la pena ser conscientes de que todos los días estamos escribiendo un nuevo capítulo. De que todos los días, ese libro que se nos entregó en blanco al nacer, somos nosotros quienes elegimos con qué queremos llenar esas páginas. Y aunque hay momentos en el pasado que de pronto nos duelen, que de pronto a lo mejor no fueron lo que queríamos o creíamos, pero el hecho de haber vivido esa realidad, esas circunstancias, esas dificultades, nos han fortalecido, si así lo hemos decidido, para hoy estar en otra posición, para hoy ver la realidad con otros ojos, para poder sentir el entusiasmo de decir, aprendí del dolor, aprendí de la caída, aprendí de la enfermedad, aprendí del sufrimiento, aprendí del fracaso, aprendí de mis propios errores. Hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de reinventarnos, de renacer, de reaprender, de revalorar la vida que tenemos, de poder redefinir muchos de estos conceptos que se han desprestigiado y se han ido por otro lado porque pues, ha sido parte de los errores. No importa, ya pasó. El punto es cómo aprovechamos a partir de ahora, pero entendiendo que si muchas de las cosas que intentamos ya no pueden ser como eran, es el momento de abrirnos a la creatividad y es el momento de decidir hacer algo diferente, porque de esas decisiones va a depender obviamente lo que ocurra, pero si así lo hacemos, seguramente va a pasar algo que también recuerdo una conversación con la reina Máxima de Holanda, cuando al contarnos su historia, ella nace en Argentina y termina siendo reina de un país tan distinto al suyo como Holanda. Y cuando ella cuenta su historia, que es una historia muy bonita, justo lo que decía hace un momento, ¿no? Ella tenía una meta trazada, estudia economía, una mujer brillante en el mundo financiero, cuando se va a vivir a Nueva York, a Wall Street, a trabajar y piensa estudiar un PhD y era muy exitosa en el ámbito profesional. Y de